El salado aroma del mar flotaba en el aire mientras Bella caminaba por las calles empedradas del pequeño pueblo costero. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra los acantilados llenaba sus oídos, un eco constante de los recuerdos de su infancia perdida. El pintoresco escenario era como una pintura viva, pero su mente estaba sumergida en recuerdos hace mucho tiempo olvidados. Los murmullos de los visitantes de la exposición de fotografía iban en aumento mientras Bella se acercaba al elegante espacio. Sintió los latidos irregulares de su corazón, un recordatorio constante de que no solo estaba exhibiendo sus fotografías, sino también su alma. Cada imagen capturaba un fragmento de su viaje personal, una búsqueda silenciosa de identidad y pertenencia. Los ojos de Bella recorrieron las paredes adornadas con sus creaciones meticulosamente seleccionadas. Retratos expresivos de rostros desconocidos y paisajes magníficos parecían fundirse en un mosaico de emociones. Pero mientras observaba sus propios ojos reflejados en las fotografías, algo la sacó de este momento de autorreflexión. Una figura parada en un rincón de la sala la observaba, los ojos clavados en ella como faros penetrantes en una noche oscura. La piel pálida, en contraste con el cabello oscuro que caía en cascada sobre los hombros, evocaba una sensación desconcertante de familiaridad. Bella sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras sus miradas se encontraban en una conexión que trascendía el tiempo. El corazón de Bella latió con fuerza cuando la figura misteriosa dio un paso vacilante hacia ella. El espacio entre ellas se redujo gradualmente, como si un imán invisible las atrajera una hacia la otra. La sala parecía desvanecerse a su alrededor, y el constante zumbido de voces se desvanecía en un murmullo distante. Isabela, la voz era casi un susurro, pero las sílabas llevaban el peso de los años perdidos. Bella, el nombre escapó de los labios de Bella casi como un susurro también, sus ojos ardiendo con la intensidad del momento. Una avalancha de recuerdos invadió su mente, los juegos de la infancia, las risas compartidas y luego, el vacío. El silencio entre las hermanas era denso, impregnado de palabras no dichas y emociones contenidas. Bella estudió cada rasgo del rostro de su hermana hace mucho tiempo perdida, buscando señales del tiempo que había pasado. Las líneas de expresión que se formaron eran un testimonio de las historias que cada una había vivido por separado. El rompecabezas de sus vidas separadas estaba ante ellas, esperando ser armado. Bella sintió la necesidad incontrolable de encajar esta pieza, de desentrañar los misterios que las habían mantenido separadas durante tanto tiempo. Tú, eres Laura, ¿verdad? Bella finalmente susurró, el nombre de la hermana escapando de sus labios como una plegaria. Laura asintió, sus ojos reflejando una mezcla de emociones conflictivas. Después de todos estos años, finalmente has vuelto. La sala parecía suspendida en el tiempo mientras las hermanas se miraban, cada una intentando descifrar las historias no contadas en los ojos de la otra. El destino había trazado un camino sinuoso para que se encontraran nuevamente, y ahora ambas estaban a punto de embarcarse en un viaje que las llevaría de regreso al pasado que compartían, tal vez, a un futuro que aún estaba por escribirse. El encuentro con Laura dejó a Bella con un torbellino de emociones, como un vendaval que revuelve recuerdos hace mucho adormecidos. La joven fotógrafa estaba decidida a descubrir la verdad detrás de lo que las separó, una verdad que parecía envuelta en sombras y misterios. Días después del reencuentro, Bella se encontraba inmersa en una maratón de investigaciones. Su apartamento se convirtió en un santuario de documentos polvorientos, fotografías antiguas y cartas amarillentas. Cada trozo de papel que examinaba contenía pistas, fragmentos de una narrativa que ella estaba desesperada por comprender. La luz suave de la lámpara iluminaba el rostro concentrado de Bella mientras hojeaba el álbum de familia que Laura le había dado. Observaba fotos de niños sonrientes, eventos familiares y rostros que le resultaban familiares pero aún distantes. Su mente era una compleja red de suposiciones y teorías, cada imagen revelando más preguntas que respuestas. Una carta envejecida atrajo su atención. Las palabras manuscritas hablaban de amor, esperanza y la promesa de un futuro brillante. Era como si la persona que escribió esas palabras supiera que estaba contribuyendo a algo más grande, algo que estaba más allá de su alcance inmediato. Bella sintió un apretón en el corazón al imaginar la vida de esas personas, las personas que la criaron, y la verdadera razón detrás de la decisión de separarlas. Su investigación la llevó a los antiguos habitantes del pueblo, aquellos que tal vez conocieron a su familia adoptiva. Bella escuchó historias de décadas pasadas, de amores y tragedias que resonaban a través del tiempo. Cada testimonio la acercaba un poco más al rompecabezas, pero también la arrojaba a un laberinto de incertidumbres.
Mientras tanto, Laura observaba desde lejos, su rostro ocultando emociones complejas. El temor de que el pasado saliera a la luz la atormentaba, pero también había un destello de esperanza. La esperanza de que, tal vez, el reencuentro con Bella finalmente pudiera traer la redención y la reconciliación que había anhelado durante tanto tiempo. El encuentro entre las hermanas en el café local fue inevitable. La tensión en el aire era palpable, cargada con la electricidad de años de separación y secretos. Los ojos de Bella se fijaron en los de Laura, buscando respuestas que solo ella podía proporcionar. «Laura, necesito saber la verdad», dijo Bella, su voz firme pero cargada de emoción. Laura dudó por un momento, luego suspiró profundamente. Comenzó a contar la historia, revelando los eventos que llevaron a la separación de las hermanas en la infancia. Las lágrimas corrían por el rostro de Bella mientras escuchaba, cada palabra que Laura pronunciaba como una pieza esencial del rompecabezas que estaba armando. Las páginas amarillentas de la verdad comenzaban a desplegarse ante Bella. Y a medida que la historia se desarrollaba, ella se dio cuenta de que esta búsqueda de la verdad era mucho más que una búsqueda del pasado. Era una búsqueda de comprensión, de sanación y tal vez la oportunidad de crear un nuevo capítulo en las vidas de las dos hermanas, un capítulo que finalmente las uniera en lugar de separarlas. El sol poniente pintaba el horizonte con tonos de naranja y rosa, lanzando una luz suave sobre la ciudad costera. El escenario idílico contrastaba con la tensión en el aire cuando Bella y Laura se encontraron en un pequeño café junto al mar. Las sillas de madera crujían suavemente bajo sus cuerpos tensos, mientras sus manos apretaban las tazas de café como si buscaran un anclaje en esa narrativa turbulenta. Bella miró a Laura, sus iris reflejando una mezcla compleja de emociones. ¿Sabías todo el tiempo? ¿Sobre nosotros, sobre nuestra historia compartida? Laura asintió lentamente, sus ojos evitando el contacto visual por un momento antes de finalmente encontrarse con los de Bella. Lo sabía, Bella. Pero hubo razones, circunstancias que hicieron todo más complicado de lo que puedes imaginar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con años de resentimiento y secretos. Bella quería gritar, quería arrancar la verdad de Laura, pero sabía que necesitaba escuchar, necesitaba entender todo el contexto para poder comenzar a sanar las heridas del pasado. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, comenzó Laura, su voz temblando ligeramente. ¿Recuerdas cómo éramos inseparables, cómo compartíamos todos nuestros secretos y sueños? Bella asintió, sus recuerdos pintando un cuadro de inocencia perdida, un tiempo en el que las preocupaciones eran pequeñas y el futuro parecía ilimitado. Pero luego, algo sucedió que lo cambió todo, continuó Laura, su voz disminuyendo a un susurro. Nuestros padres adoptivos tuvieron un conflicto, algo que no pudieron superar. Creían que la única solución era separarnos. Bella sintió un nudo en su garganta mientras escuchaba las palabras de Laura. La separación, aquello que la atormentó durante años, tenía raíces más profundas de lo que imaginaba. Me opuse, Bella. Luché para que no nos separaran, pero no fue suficiente. Me llevaron lejos de ti, y me quedé sin más opción que seguir adelante. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Laura, su voz temblorosa por el peso de los recuerdos. Estaba tan perdida, tan sola, y el dolor de la separación me consumió. Quería protegerte, quería ahorrarte el mismo sufrimiento que yo estaba experimentando. Bella miró a los ojos de su hermana, viendo el arrepentimiento y la angustia que reflejaban. El conflicto interno de Laura era evidente, su lucha entre la lealtad a su hermana y el deseo de aliviar su propia carga. Tenía la esperanza de que al alejarme, tendrías una vida mejor, una vida libre de la tristeza que sentía, continuó Laura. Pero ahora veo que fui egoísta, que mis acciones solo perpetuaron el dolor en lugar de aliviarlo. Bella sintió lágrimas cálidas corriendo por su rostro mientras las palabras de Laura penetraban en su corazón. Era un momento de revelación dolorosa, un enfrentamiento con la verdad cruda que había estado oculta durante tanto tiempo. Las hermanas permanecieron en silencio por un momento, el sonido del mar al fondo resonando como un lamento silencioso. El pasado se reveló ante ellas, fracturado y complejo, pero también cargado de una honestidad brutal que finalmente comenzó a sanar las cicatrices que los años les habían infligido. Lo siento mucho, Bella, susurró Laura, su voz cargada de arrepentimiento. Lo siento mucho por todo lo que sucedió, por cada momento que perdimos. Las palabras de Laura flotaron en el aire, llevando el peso de toda una vida de separación y dolor.
Bella sintió una mezcla de emociones revoloteando dentro de ella, pero entre ellas, había una chispa de esperanza. La esperanza de que tal vez el enfrentamiento con la verdad pudiera ser el primer paso hacia la reconciliación, una oportunidad para finalmente unir los lazos que el tiempo y las circunstancias habían roto. El aire estaba impregnado de expectación mientras Bella se sumergía aún más en su búsqueda de la verdad. Su apartamento se había convertido en una especie de santuario de la investigación, con montones de papeles y recortes de periódicos esparcidos por la mesa y el suelo. Cada pedazo de información la acercaba un poco más al enigma que estaba desesperada por descifrar. Las madrugadas se convirtieron en jornadas a través de la historia de la ciudad, entrevistando a los residentes más antiguos que aún recordaban a la familia adoptiva de Bella. Las historias que escuchaba eran como fragmentos de un rompecabezas, cada una añadiendo una nueva capa de complejidad. Mientras hablaba con un anciano, Donato, que había sido amigo cercano de la familia, Bella descubrió detalles intrigantes sobre la personalidad de sus padres adoptivos. Donato compartió historias de fiestas extravagantes y secretos bien guardados que la familia intentaba mantener ocultos de las miradas curiosas de la ciudad. «El viejo faro, es donde puedes encontrar algunas respuestas, mi querida», susurró Donato, sus ojos nublados llenos de sabiduría. «Los secretos de la familia Méndez están escondidos en las sombras de esa torre». Con las palabras de Donato resonando en su mente, Bella se encontró en un viaje al faro, una estructura antigua que se alzaba majestuosamente en lo alto de un acantilado. Mientras subía por la escalera oxidada que conducía a la torre, la brisa del océano le susurraba secretos en los oídos. Dentro del faro, Bella encontró una habitación polvorienta, llena de cajas de archivos y documentos envejecidos. Su corazón latía más rápido mientras revisaba los registros empolvados, cada página una pieza del rompecabezas que estaba decidida a armar. Entre los documentos, encontró una carta manuscrita, fechada décadas atrás. Las palabras impresas en el papel amarillento revelaban una trama de traición, secretos familiares y eventos que habían cambiado el curso de la vida de todos los involucrados. El contenido de la carta arrojó una nueva luz sobre los motivos detrás de la separación de las hermanas, y Bella sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la verdad finalmente comenzaba a emerger de las sombras. Mientras Bella continuaba investigando, también notó un cambio en Laura. Su hermana estaba más presente, más dispuesta a compartir sus propias perspectivas y luchas internas. Las barreras emocionales comenzaron a desmoronarse y Bella podía ver la angustia en los ojos de Laura mientras admitía sus propias debilidades e inseguridades. De alguna manera, las hermanas estaban siguiendo caminos paralelos, ambas buscando respuestas, ambas luchando por comprender los eventos que habían moldeado sus vidas. Y mientras el misterio se profundizaba, una sensación de conexión comenzaba a crecer entre ellas, una conexión que trascendía las circunstancias de su pasado tumultuoso. Sin embargo, con cada respuesta encontrada, surgían más preguntas. El misterio en torno a la familia Méndez estaba lejos de resolverse y el oscuro pasado parecía enredarse aún más en sus vidas. Mientras Bella y Laura se acercaban a la verdad, también se acercaban al abismo emocional, donde la revelación final podría arrojarlas hacia una nueva comprensión de su historia compartida, o empujarlas hacia el abismo de lo desconocido. La niebla de la mañana envolvía la ciudad costera, creando una atmósfera etérea sobre el escenario. El faro se alzaba majestuoso, su imponente estructura cortaba el cielo nebuloso. Bella estaba más decidida que nunca a desentrañar los secretos que esa torre guardaba, y con la enigmática carta en sus manos, se sentía un paso más cerca de la verdad. Dentro del faro, el olor a humedad y el susurro de las olas resonaban mientras Bella examinaba meticulosamente los documentos empolvados. Descubrió un diario cuyas páginas amarillentas contenían revelaciones impactantes. La voz del autor, un miembro de la familia Méndez, contaba una historia de intriga, traición y un pasado entrelazado en mentiras. Las palabras en el diario pintaban un cuadro sombrío de las decisiones tomadas décadas atrás, y Bella sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se sumergía en la narrativa. Los eventos que llevaron a la separación de las hermanas eran más complejos de lo que ella podría haber imaginado, y la verdad comenzaba a emerger como una figura espectral, deslizándose desde las sombras. A medida que leía, Bella se dio cuenta de que la historia estaba entrelazada con la ciudad, con secretos enterrados que se extendían a lo largo de generaciones. Comenzó a entender las motivaciones oscuras detrás de las acciones de los miembros de la familia Méndez, la red de engaño que había mantenido a las hermanas separadas durante tanto tiempo. Mientras Bella exploraba el pasado, Laura también estaba en su propia jornada de autodescubrimiento. La visita a la tumba de sus padres adoptivos arrojó una luz cruda sobre la complejidad de sus sentimientos.
Estaba decidida a reconciliarse con su pasado, a enfrentar las decisiones que había tomado y a buscar la redención. Los destinos de las hermanas estaban convergiendo, y la inevitabilidad de este encuentro pendía sobre ellas como una sombra persistente. Cuando Bella compartió sus descubrimientos con Laura, ambas comenzaron a unir los puntos, a ensamblar los fragmentos de la historia de su familia en una narrativa coherente. En el faro, las hermanas se reunieron, cada una con su propia serie de revelaciones y confesiones. El tenso diálogo entre ellas resonó en las paredes de piedra, revelando verdades crudas y emociones antiguas. Laura admitió su papel en la separación de las hermanas, las lágrimas en sus ojos reflejando su dolor y remordimiento. Bella enfrentó a Laura con la carta que había encontrado, la voz del pasado resonando en cada palabra escrita. El enfrentamiento era intenso, un torbellino de emociones al borde de un precipicio emocional. Pero en medio de este enfrentamiento, algo más profundo comenzó a emerger, una comprensión mutua, una empatía compartida por las luchas que cada una había enfrentado. Las lágrimas cayeron mientras las hermanas se abrazaban, los años de separación desvaneciéndose en un momento de reconciliación. El faro fue testigo de esta convergencia de destinos, su luz brillante iluminando el camino hacia la curación y la comprensión. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad costera, Bella y Laura se alejaron del faro tomadas de la mano, un paso más cerca de desentrañar por completo los secretos del pasado. El capítulo de las revelaciones llegaba a su fin, pero las consecuencias de sus descubrimientos los esperaban, listas para poner a prueba los límites de su fuerza, unidad y resiliencia. La brisa marina soplaba suavemente a través de las tranquilas calles de la ciudad costera mientras Bella y Laura se enfrentaban al horizonte juntas. El faro, ahora un símbolo de su reencuentro y búsqueda de la verdad, se alzaba imponente al fondo. El peso de las revelaciones las acompañaba, pero también había una sensación de renovación en el aire, una oportunidad para encontrar la redención que ambas buscaban. Es difícil creer en todo lo que hemos descubierto, dijo Bella, su voz cargada de reflexión. Nuestras vidas han sido moldeadas por secretos y elecciones que estaban más allá de nuestro control. Laura asintió, su mirada distante mientras procesaba las palabras de Bella. Pero ahora, finalmente, estamos enfrentando la verdad de frente. No importa cuán dolorosa sea, es un paso hacia la liberación. Las hermanas caminaron en silencio por un tiempo, sus pasos sincronizados como si estuvieran bailando una antigua danza de curación. Cada paso las acercaba a la resolución, una resolución que traería a la luz no solo los secretos del pasado, sino también una oportunidad de sanación y reconciliación. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Bella y Laura se encontraron nuevamente en el faro. Los rayos dorados y anaranjados pintaban el cielo, creando una aura mágica alrededor de la antigua estructura. Era un lugar de final y comienzo, un punto de convergencia donde el pasado y el futuro se entrelazaban. Dentro del faro, las hermanas encontraron un lugar para sentarse, rodeadas de registros y recuerdos empolvados. El diario estaba abierto en la última página, como una invitación para escribir el próximo capítulo de sus vidas. Bella tomó una pluma, con manos temblorosas de emoción, comenzó a escribir palabras de perdón y aceptación. Laura observó a Bella escribir, sus propias emociones en conflicto. Cuando llegó su turno, las palabras fluían de su alma, una confesión sincera de arrepentimiento y una promesa de cambio. Era una redención que anhelaba, una oportunidad para liberarse de las cadenas del pasado y forjar un nuevo camino. Cuando finalmente las plumas dejaron de raspar el papel, las hermanas se miraron con una comprensión mutua. El pasado no podía borrarse, pero podía ser transcrito, transformado en una historia de superación y crecimiento. Y juntas, estaban decididas a enfrentar el futuro tomadas de la mano, como una fuerza unificada. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, Bella y Laura dejaron atrás el faro, llevando consigo el peso de las verdades descubiertas y las promesas de un nuevo comienzo. Y mientras caminaban juntas, sintieron un destello de esperanza encenderse en su interior, la esperanza de que, a pesar de las sombras del pasado, el futuro podría iluminarse con redención y reconciliación. Y así, las hermanas continuaron su viaje, listas para enfrentar lo que vendría con valentía y determinación renovadas. Así concluimos nuestro viaje. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia enriquecedora. No olviden suscribirse al canal Entre Líneas Narrativas y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Espero encontrarnos en muchos otros emocionantes recorridos. ¡Hasta pronto!